a saltar todo. Eso yo nunca lo he visto en un estadio. Dios mío. Pero la gente lo hace. Así, ¿Y sin por qué? mandarlo a hacer. Sin mandarlo a hacer. ¿Y por qué en la congregación es necesario que estemos diciendo, vamos a adorar al Señor, levanta tus manos, dile al Señor esto, haz lo otro? Dios te bendiga, familia. Nuevamente conectado con todos ustedes desde acá, desde su casa, su programa Excelencia Cristiana Televisión. Sean todos bienvenidos a tu espacio Testificando con Excelencia, donde traemos hombres y mujeres de Dios a diario a testificar, ¿verdad?, de la grandeza, de los cambios, de las transformaciones que Cristo ha hecho con esas personas. Creemos fielmente que Dios es un Dios de cambio, un Dios que es experto cambiando historia. Y yo sé que hoy usted escuchará un testimonio muy impactante donde Dios le cambió la historia a un hombre de Dios, la cual Dios lo ha traído, ¿verdad?, desde la República de Venezuela. Un ministro con una trayectoria muy, pero muy impactante, una trayectoria de muchos años, ¿verdad?, llevando la palabra de Dios nacional, internacional. Y es impresionante lo que Dios ha estado haciendo. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, otros lo van a conocer. Así que quizá lo han visto ministrar, han visto lo que Dios está haciendo, pero quizá no conocemos un poquito de su testimonio, de su vida. Y yo sé que muchas personas quedarán impactados de lo que Dios ha permitido en la vida de él y cómo Dios le ha aumentado esa fe, ¿verdad? Pero sobrenatural. Prepárese que hoy Dios hará cosas extraordinarias. Está con nosotros el ministro Fernández y yo sé que será de bendición. Ungido de Dios, Dios te bendiga, bienvenido. ¿Cómo te sientes? Amén, vale, gracias por la invitación. Súper honrado de estar aquí en Excelencia Cristiana. De verdad, súper contento con la oportunidad que me están dando. Gloria al Y Señor. hiciste algo muy inteligente que usaste mi apellido, A porque ver. mi nombre es un poquito complicado. Siempre en las entrevistas a veces se traban un poquito para decir el nombre, que es Isdaviel. Hija bien, Isdaviel. aleluya, qué Me bendición. preguntan también siempre que de dónde salió el nombre y siempre la respuesta es la misma. Mi mamá estaba hablando en lengua cuando me puso el nombre. Ay, Dios mío. El venezolano es Ah, muy inventor para los nombres, sí. Dios Isdaviel, santo. una mezcla allí de varios nombres. Ismael, que era mi abuelo por parte de papá, David mi papá, y El de Eloy, el otro abuelo. Exacto. Pero bueno, uno para relajar, como dicen Ah, aquí en Dominicana, dice que mi mamá estaba hablando en lengua. hablando de- Wow, impactante. De verdad que Dios es un Dios sumamente Sí, poderoso. señor. Y Dios sabe por qué permite las cosas. Y nada, honramos, ¿verdad?, a tus padres, que Dios lo usó como canal, ¿verdad?, para traerte al mundo. Yo sé que esto ha sido de bendición para muchas generaciones. Así Amén. que, bueno, ya escucharon el nombre tuyo, la persona. Que el que no puede expresar bien el nombre, puede expresar bien el El apellido. apellido, Fernández, gloria al Fernández. Señor. Más fácil, gloria al Señor. Claro. Así que, ungido de Dios, Fernández, hay personas que te han visto administrar tu trayectoria, una hermosa familia, eh, tremendo testimonio, han visto lo que Dios está haciendo contigo y quizás muchas personas no conocen un poquito cómo fue tu adolescencia antes de venir a los pies de Jesús. ¿Qué te motivó, verdad, estar donde está hoy, verdad, de ver la cosa de Dios extraordinaria? Tú sabes que a veces uno como adolescente quiere experimentar muchísimas cosas, ofertas que el mundo no da y servirle a Dios desde adolescente, ¿verdad? Desde muy pequeño, muy joven, es un ejemplo a seguir para toda una generación que entienden que el Evangelio es para gente vieja, el Evangelio es para Sí, personas que no encuentran qué hacer. Y cuando Dios nos trae desde muy joven, es un testimonio muy impactante para que el mundo pueda entender que el Evangelio no depende de la edad, depende de quién decida seguir a Jesús. Yo exacto. sé que diste tu mejor paso, obviamente, yo sé que ha sido de bendición para toda una generación. Y queremos saber un poquito cómo fue tu niñez, tu adolescencia, antes de estar en Dios como tú estás ahora. Exacto. Bueno, yo desde que tengo memoria estoy
asistiendo a la iglesia. Claro, el que esté asistiendo no quiere decir que sea cristiano. A ver. Pero desde pequeño, desde los 3 años, me llevaban a la congregación, a la iglesia. Yo era de esos niños que andaba agarrando todos los instrumentos musicales, Wow. de ese que decían, dile que se siente. Bueno, en todas las iglesias hay uno así. Sí. En mi congregación era yo. A ver. Y estuve allí, pero no fue sino, creo que hasta los 17 años que tuve conciencia y dije, bueno, a tomarme esto en serio. Parte del testimonio cuando niño tiene que ver que yo estaba medicado, siempre tenía que tomar una medicina que se llama fenobarbital, una droga muy fuerte, Wow. porque me habían diagnosticado un tumor en la cabeza. Dios. Eso hacía que yo convulsionara. Wow. Casi, si no tomaba la medicina, empezaba a convulsionar. Pero a los 9 años, recuerdo que fue un predicador a la iglesia y él dijo, pasen todos los que estén enfermos. Y yo pasé. Hasta el sol de hoy no recuerdo el nombre del predicador. Él nunca me preguntó qué tenía yo, sino él oró, Señor, sana a los que están aquí. Wow, wow. Y yo creí la palabra. Aleluya. Ahí creo que empezó mi proceso de fe. Ahí yo creí la palabra y le dije a mi mamá, mamá, no tomo más medicina. No, pero ¿cómo te lo vas a... Tienes que tomarla, mamá. Dios me sanó. Dios. Con 9 años, estoy hablando, 9 años. Y Dios. no tomo más la medicina. Y yo mismo recuerdo que boté las medicinas. Mi mamá asustada porque era un medicamento que no se puede detener de repente. Llamó al médico, el médico le dijo, mira, necesito que tú firmes una constancia de que eres tú la que estás parando el medicamento porque eso es muy riesgoso. Y yo dejé de tomarla, pasó el tiempo, no convulsioné más. Fuimos nuevamente a la clínica donde me veían para realizar, obviamente no encontraron el tumor. Dios. Y los médicos tuvieron que decir, bueno, mira, de verdad, esto no tiene explicación. La única explicación es que es un milagro de Dios. Wow. Y allí ya uno comienza a ver, esto es en serio. Por eso creo que es una de las razones que la Biblia dice que tenemos que creer como niños, ¿sabes? Santo. Los niños creen ciegamente en lo que dice su Amén, padre. amén. A un niño tú le dices, mira, te voy a buscar mañana en helicóptero para llevarte al colegio. El niño lo cree, el niño no cree, razona, así no es. dice, ¿dónde va a sacar, dónde va a salir el helicóptero? Así, ¿Dónde se va a no parar? pregunta. ¿Cómo me subo? ¿Cómo me bajo? No, el niño simplemente Esperen el helicóptero. espera el helicóptero. Aleluya. Y yo a los 9 años, a través del predicador dijo, Dios está haciendo sanidades hoy y yo lo creí. Y listo. Dios. ¿Entiendes? Y allí comenzamos a ver hasta el sol de hoy y sé que ya no va a pasar más nunca, no convulsioné ni convulsionaré más, Wow. porque Dios me sanó cuando tenía 9 años. Santo. De allí continuamos, bueno, yendo a la congregación, siempre estuve involucrado con la música, tocó varios instrumentos, siempre he estado ahí con la adoración. Creo que calculando aquí como 17, 18 años, claro, siempre hay un momento que uno como tú decías, en la adolescencia, uno quiere experimentar, uno quiere probar, pero yo creo que no recuerdo que nunca me haya apartado tanto del Señor así, que me puse a hacer tantas locuras, no. Siempre estuve en la iglesia, pero quizás no era cristiano. Eso es algo que pasa mucho. No, que tú vayas a la iglesia no quiere decir que seas cristiano. Amén, amén. Hay muchas personas que están allí, que están cantando, que están haciendo cosas, pero su vida personal está muy alejada de Dios. Amén. Entonces, yo creo que después de los 17, 18 años fue como que me afirmé y comencé a buscar más de Dios, a tener esto en serio allí. Y siempre formé un equipo musical, estuvimos viajando por el país, un par de veces fuera del país, siempre hablando de la adoración. Santo. En ese tiempo la banda musical que tenía se llamaba Aleluyas. Era una fusión hacíamos música con excelencia, por eso me gusta el nombre del canal, porque sí, era una de las cosas que hablaba con mis hermanos que estábamos allí en la banda, que yo le decía, mira, sí, tiene que haber unción, tiene que Dios moverse, pero también tiene que sonar bien, Amén. ¿entiendes? O sea, David, cuando la Biblia dice, cuando están describiendo a David por primera vez, que lo necesitaban llegar al palacio, el criado le dice, mira, aquí hay un muchacho que sabe tocar. La primera característica es que David era un buen músico. Amén. Así es. David no era un músico cualquiera, David estaba preparado. Así Para es. poder entrar al palacio del rey a tocar tenía que ser un músico de excelencia. Así es. Y después da otras características y cierra diciendo, y el Espíritu de Jehová está con él. Entonces, no puede haber solamente unción y que la música en este caso esté muy mala, y exacto. tampoco puede haber solamente excelencia musical y que no haya unción. Unción, Dios. Entonces, tiene que haber un complemento. un complemento, un Oh, equilibrio. Así es. Y por eso
El nombre de la banda era Aleluyas, porque aleluya es una palabra que todo el mundo conoce, que Eso. es de exaltación a Dios. Así es. Y el jazz es uno de los estilos musicales, de los géneros más complejos para tocar. Tienes que estudiar mucho, tienes que prepararte para hacerlo. Por eso fusionamos el nombre Aleluyas. Santo. Y estuvimos mucho tiempo haciendo música, ministrando, preparando equipos de adoración en diferentes congregaciones. Comenzamos allí a dar talleres, a hacer workshops de adoración. Y de allí surgió la idea, después a través de uno de mis hermanos, el baterista, dijo, oye, ¿por qué no escribes un libro con estos talleres que tienes? Wow. Y literalmente este primer libro que tenemos, que papá me permitió escribir, lleva ese nombre, El Instrumento Perfecto. Salió, es la recopilación de los talleres que dábamos para preparar los equipos de oración. Entonces, bueno, muchas veces me preguntan por qué ese nombre, El Instrumento Perfecto. Wow. Los instrumentos musicales se dividen en 4 categorías. Están los de cuerdas, los de viento, los de percusión y los electrónicos. Wow. Entonces, los instrumentos de cuerda fueron usados en la Biblia para muchas cosas, pero te voy a poner un ejemplo de cada uno ahorita. Los de cuerdas, cuando David tocaba el arpa, dice que el rey tenía alivio, estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Dios. O sea que los instrumentos de cuerda en la Biblia fueron usados para dar libertad, Así es. para sanar. Los instrumentos de viento, cuando le dieron las vueltas a Jericó, dice que sonaron las trompetas y los muros cayeron. Fueron usados para derribar. Mi Dios. La percusión, me gusta mucho porque no fue ningún hombre, o sea, lo usaron hombres, pero la Biblia dice en Isaías 30:32 que cada golpe de la vara justiciera que dará Jehová sobre el enemigo será con címbalos resonantes. O sea que el mismo Dios usa la percusión para hacer batalla espiritual. Dios mío. Ahora, ¿qué sucede? Los instrumentos electrónicos también aparecen en la Biblia. Wow. Pero no te lo voy a decir para que tengas que comprar el libro. Ah, Tengo que aprovechar de hacer publicidad, ya A tú ver, sabes. a ver. Como dicen aquí, ya tú sabes. a ver, aquí Lo está puede- el libro, lo puede enseñar. Sí, ahí está. Aquí también está el libro. A ver. Lo pueden adquirir por Amazon también. Ahora, ¿qué sucede? No hay un instrumento creado por el hombre que tenga todas las categorías. Si existiera, sería el instrumento perfecto. El que más se acerca, por ejemplo, es el bajo electrónico. Tiene cuerdas, tiene componentes electrónicos y puedes hacer percusión con él. Pero le faltan los vientos. La gente me puede decir, bueno, pero el piano suena como trompeta, suena como batería, pero no es un instrumento de viento. Él emula el sonido de la trompeta con un procesador. Pero sí hay un instrumento perfecto que lo creó Dios y es el ser humano. Porque nosotros tenemos cuerdas vocales para poder hablar. Dios. La voz es un instrumento de viento, es una columna de viento que al pasar por las cuerdas vocales hacemos el sonido, ya tenemos 2. Nosotros cuando aplaudimos, cuando zapateamos, cuando golpeamos, hacemos percusión. De hecho, si estamos durmiendo, tenemos el ritmo cardíaco y siempre hay percusión en nosotros. Exacto. Y en nuestra mente las neuronas se conectan de manera electrónica. Entonces, el único instrumento perfecto en la Tierra es el ser humano. Dios santo. Por eso es una de las razones que la adoración es tan poderosa, porque cuando tú estás adorando, cuando el instrumento perfecto está adorando, entonces hay sanidad, hay liberación, hay muros que se caen, Amén. hay batallas que se libran, porque está el instrumento perfecto sonando. Ese ejemplo lo podríamos ver en Hechos 25, Hechos 16, del 25 en adelante, cuando estaban Pablo y Silas en la cárcel, dice que estaban en la cárcel más adentro, en el fondo, y dice, pero a medianoche Pablo y Silas orando cantaban himnos a Dios. Y cuando ellos estaban cantando, estaba sonando el instrumento perfecto, cuerdas, vientos, percusión y lo electrónico, y dice, y en ese instante las cadenas de todos se soltaron, hubo liberación. Dios. Los muros temblaron y se cayeron, hubo muros que se derribaron. Entonces, claro, estaba sonando el instrumento perfecto y hubo sanidad, hubo liberación, hubo salvación, porque el guarda se iba a quitar la vida y él le gritó, no te quites, aquí está. Dios mío. ¿Por qué? Porque sonó el instrumento perfecto. Perfecto. Así Entonces, es. claro, esa es la parte bonita, la parte buena de ser el instrumento perfecto. Pero hay otra parte que no es tan bonita de ser el instrumento. Ajá. ¿Por qué? Porque las personas usan mucho esta frase, Dios, yo quiero que tú me uses. Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Siempre oramos y decimos eso. Ahora, todo músico, para usar un instrumento, hay cosas que hace primero. Ajá. Lo primero que tú haces como músico para usar un instrumento es afinarlo. Así es. Entonces, si tú quieres que Dios te use, tienes que dejarte afinar. Dios. Y el proceso de afinación es doloroso. Wow. Si tú eres un instrumento de percusión, te afinan dando golpes, te afinan con fuego. Si eres un instrumento de cuerda, comienzan a apretarte para afinarte. Pero si tú no estás afinado, el músico no te va a usar. Y cuando hay un instrumento que no quiere ser afinado, que
tú lo afinas y pierdes la afinación, entonces viene un proceso más fuerte que es la calibración. Y en la calibración te cambian piezas, te cambian algunos tornillos, te reemplazan amistades, te quitan cosas que tú estás haciendo que no te convienen, pero si tú quieres que Dios te use como instrumento, tienes que dejarte calibrar. Dios. Para que Dios te use como instrumento, Wow. tú tienes que estar conectado. Dios. Cualquier instrumento, sea instrumento musical. Este micrófono es un instrumento y si él no está conectado no va a cumplir su función. Así es. Y si lo conecto mal, no va a funcionar. Así es. Si lo conecto a la fuente incorrecta, se va a dañar. Entonces, tú quieres que Dios te use, tienes que revisarte a dónde te estás conectando. ¿A qué fuente estás conectado tú? ¿Estás conectado correctamente? Dios te va a usar, si no, no. Y así hay muchas cosas que eso lo pueden ver en el libro, búsquenlo, pues está en Amazon. Así. Publicidad. A ver, ¿cómo lo puedo buscar? En Amazon usted coloca allí el instrumento perfecto. Oh my God. Y ahí aparece. Y si está, también nos puedes buscar por las redes y coordinamos cómo hacer el envío. Exacto. Fíjate, una de las cosas más impresionantes de vernos como instrumentos, que creo que es necesario que todo cristiano debe tener, es que tú nunca has visto en un concierto que la gente suba a tomarse foto con el instrumento. Nadie aplaude a la batería. Nadie grita o le pide fotos al piano. Todo el mundo se acerca ¿a quién? Al músico. Vamos. Entonces, ¿tú eres el instrumento o eres el músico? Tú eres el instrumento. Todos los aplausos, todos los gritos, todas las fotos que te pidan, toda la gloria es para Dios, que es el músico. Así es. Tú simplemente eres el instrumento. Cuando tú comienzas a verte con instrumento, te va a ayudar mucho a que puedas ser humilde. Porque vas a entender que todas las luces, todos los aplausos, ahora mismo estamos aquí y hay luces, una entrevista en excelencia cristiana, pero en realidad están hablando con el instrumento. Dios. La gloria, todas estas luces, todo lo que queremos expresar aquí es exaltar el nombre del Señor. Así es. Yo simplemente soy un instrumento, tú simplemente eres un instrumento Amén. que estás llevando el nombre del Señor en alto. Dios. De eso se trata uno de los capítulos del libro. Hay un capítulo del libro que está acá, la página 57. Dice, los paganos nos muestran cómo adorar. Wow, eso me impactó. Explícame un poquito qué fue eso. Te explico un poquito de eso, sí. Ahora mismo que estamos, tengo un dilema aquí con el ahora y el ahorita. En Venezuela ahorita es Ya. y es ya, y aquí es ahora. Bueno, ahora mismo que estamos en el Mundial podemos ver un ejemplo de cómo los paganos nos muestran cómo adorar. Exacto. Porque todo en la tierra tiene que ver con adoración. Así ¿sí? es. Todo es parte de una cultura y la cultura viene de la palabra culto. Y si había un culto es porque estaban haciendo una adoración. Entonces, cada vez que escuchamos la palabra cultura, estamos hablando de adoración. Si tú vas a un estadio, ¿qué encuentras tú? Tú dices, bueno, en la iglesia necesitamos tener sillas, necesitamos tener un altar para dar la palabra y la gente está allí adorando a Dios. Bueno, pero tú vas a un estadio y también ves sillas, ves el escenario donde están los jugadores y la Biblia es muy clara al momento de expresar adoración y alabanza. Te dice que levantemos las manos, que gritemos, que exaltemos el nombre del Señor. Y en un estadio tú ves eso. Tú ves cómo gritan, cómo saltan. ¿Y por qué te digo que nos muestran cómo adorar? Te voy a poner un par de ejemplos. Yo nunca he visto en un estadio que esté alguien dirigiendo a los que están en la tribuna diciéndole, levanten sus manos, miren, en este momento lleva a Messi el balón, se está acercando, griten, griten, y cuando anoten el gol, vamos a saltar todo. Eso yo nunca lo he visto en un estadio. Dios mío. Pero la gente lo hace. ¿Y Sin por qué? mandarlo a hacer. Sin mandarlo a hacer. ¿Y por qué en la congregación es necesario que estemos diciendo, vamos a adorar al Señor, levanta tus manos, dile al Señor esto, haz lo otro? Dios. Entonces, los paganos nos muestran cómo adorar. Dios. Fíjate tú que los paganos pagan una entrada para poder sentarse a ver el juego. Y depende la entrada que paguen, están más cerca del altar, del escenario. Del escenario. VIP. VIP. Ellos dan ofrenda para entrar al templo. Nosotros no damos ofrenda. Nosotros no nos exigen la cantidad que vamos a dar. Y sin embargo nos cuesta ofrendar para extender el reino de Dios. Dios mío. Los paganos Padre. nos muestran cómo adorar. Wow. En las fiestas que hacen en los pueblos, tú ves la gente cómo pasa horas cantando, gritando, saltando, pero en la iglesia, dígame aquí, yo he visto que aquí, yo he estado en congregaciones donde adoran al Señor con merengue y todo, porque es la música de aquí sabroso, y yo digo, oye, si esto tuviera un estadio y ponen esta música, ¿cómo se pone la gente? Tremendo.
comienzan a bailar, a saltar, pero en la iglesia no. Entonces nos queremos amarrar porque decimos, no, pero es que tú estás en la carne. Pero hermano, todos estamos en la carne. Esto es carne. Así ¿Sí o no? Así Somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Así es. Pero entonces no podemos separar las emociones. Es inevitable. O sea, si aquí hay algún pastor que me diga, por lo menos dominicano, que me diga que escucha el merengue y no le provoca moverse, dije, no, me están mintiendo. Primero que es un ritmo muy sabroso y segundo que es algo de tu tierra. Así es. Entonces, David, ¿qué hizo cuando estaba llevando el arca del Señor? Así es. Danzaba. Danzaba. Y no fue una danza elegante, no. Dice que él se despojó de su vestidura. O sea, quizás no estamos hablando de que David se quitó la ropa y quedó en ropa interior. No. Se despojó de su vestidura de rey. ¿Por qué? Porque un rey no era un rey no puede estar pegando brinco en el pueblo. Un rey tiene que andar con una postura, tiene que andar tranquilo, pero él se despojó del rey, de su vestidura de rey y comenzó a danzar. Porque, ¿sabes qué pasa? Que ha hecho mucho daño en la iglesia. Que a veces adoramos como a pastores, como apóstoles, como obispos, como evangelistas, como profetas. Dios mío. Pero es que el mayor título que podemos tener es que somos hijos de Dios. Así es, así es. Y cómo... Mira, si hay un padre y tiene un hijo que es abogado, cuando ese hijo llega a la casa, ¿cómo se presenta? Él no entra, padre, voy a abrir la nevera porque yo tengo derecho legal, según la Constitución, en el artículo 25, de abrir la nevera de la casa de mi padre. No, él llega, papá, ¿cómo estás? Y abre la nevera. Exacto. Entonces, cuando tú llegas... Saluda. A veces ni saluda. Cuando tú estás en la presencia de Dios y entiendes que Él es tu padre, tú no vas a llegar como un profeta. Hay una confianza total. Correcto, tú no vas a llegar como evangelista, tú no vas a llegar como pastor, como apóstol en la presencia, tú vas a llegar como hijo. Y como hijo tienes la libertad de adorar, Así es. de exaltar al Señor, de brincar si quieres, de llorar, de reír. Santo. Entonces, por eso te digo que en ese capítulo habla un poquito de que los paganos nos muestran cómo adorar. Dios, la actitud de ellos es muy diferente a la de nosotros. ¿Verdad? Así mismo. Ellos en los estadios, mira, la palabra te dice que debemos levantar banderas al Señor, estandartes. En los estadios llevan las banderas de su equipo, Así es. la bandera de su país. ¿Cuándo has visto tú que la gente lleva banderas a la congregación? Dios mío. ¿Quién está cumpliendo más el versículo? Los paganos. Los paganos. Ahora, cuando tú entiendes la importancia de la bandera, si la bandera no fuera importante, uno de los nombres de Dios no sería Jehová Nisi, que Él es mi bandera. Pero cuando tú entiendes la importancia que tiene la bandera, que representa el nombre de Dios, mira, en la antigüedad, cuando había una batalla, los que iban adelante eran los abanderados. Y habían batallas que se libraban solamente cuando veían, wow, este es el ejército tal. No, nos rendimos. Y sacaban una bandera blanca. ¿Verdad? Es. Ahora, ¿qué pasa? La bandera identificaba el tipo de nación que era. El tipo de nación que era. Ahora, ¿qué pasa? Cuando a ti llega un médico y te dice, mira, tienes una enfermedad terminal, ahí hay una batalla que comienza a librarse. Wow. ¿Verdad? Y si tú estás consciente de quién es tu Dios, es que hay una batalla. Estoy enfermo, ¿sabes qué? Saca una bandera que dice Jehová es mi sanador. Dios. Pero es que ahorita hay una crisis, hay demasiada crisis. Sacas una bandera, Jehová es mi proveedor, papá. Dios mío. Wow. Pero es que estoy estresado con todo esto. Ahora mismo Venezuela está pasando por esto, lo otro, hay un estrés, hay una preocupación, ansiedad. Saca una bandera que dice Jehová es mi paz. Dios mío. Entonces, por eso tú ves que los paganos muchas veces nos muestran cómo adorar, porque ellos están allí y sacan la bandera de su equipo para intimidar al equipo contrario. Dios. Pero nosotros no usamos la bandera para nada. Ni física ni espiritual. O sea, simplemente la echamos a un lado. Wow. Lo echamos a un lado. Entonces, por eso ese capítulo se llama Los paganos nos muestran cómo adorar. Hay muchos ejemplos allí. Aquí te toqué solamente 2 o 3 ejemplos, pero en el capítulo hay muchos ejemplos de los paganos nos muestran cómo adorar. Y a veces cuando estamos en el play, mirando a nuestro equipo jugando pelota, ¿verdad? Nosotros a veces los motivamos. Con aplausos, con gritos. Los gritos. Entonces, eso como tú dices, a veces estamos en las iglesias, ¿verdad? Y Dios se está dando una palabra extraordinaria y a veces nos quedamos como que Dios no está hablando con nosotros.
a veces nos quedamos como que estamos ignorando la palabra de Dios. Y ojo con esto, una cosa es comunión y otra cosa es actitud. Porque aunque tú tengas comunión, no quiere decir que tú tengas que hacer caso mismo, porque a veces confundimos la comunión y nos quedamos como que a veces Dios está tronando el cielo, está desbaratando el lugar y estamos en comunión. No, no, no es solo comunión. Eso que acabas de decir es importante porque yo tengo comunión con mi esposa, pero también tiene que ver la actitud. Ejemplo, yo Exacto. tengo ahorita, voy a estar 18 días fuera de mi casa. Tengo comunión, le escribo todos los días, Así es. hablamos. Pero imagínate que cuando yo llegue, la salude, hola mi amor, ya llegué, con esta actitud. Es verdad. Tengo comunión, la amo, ella ver. sabe que la amo, Eso. la quiero, a mi hija también, pero tengo que expresarlo. Exacto. Entonces no es lo mismo que yo llegue, mi amor, me fue bien por allá. Sí, estuve en Excelencia Cristiana, un canal excelente, qué bueno. Y así ya. No, pero si yo llego, mi amor, le doy un beso, un abrazo, le llevo un regalo, es la actitud La actitud. que tengo que expresar. Y Así así es. mismo es con Dios. Amén. Entonces Así la es. gente, mira, a veces la gente me dice, no, es que yo estoy adorando a Dios, pero en el espíritu. Eso Mi espíritu está regocijado. Pero exprésalo, papá. Exacto. Exprésalo. Así es. ¿Entiendes? Claro. Así como mi esposa quiere que yo le exprese cuánto la amo, Dios también Claro, y quiere verlo. la expresión va de la mano con la actitud, porque observamos que el doctor Lucas en el capítulo 8, a la altura del verso 45 en adelante, relata una historia de una mujer que tenía un flujo de sangre. Mateo también habla de ella, donde Mateo dice que ella se propuso en su corazón y ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Mateo me impactó porque Mateo relata diciendo que ella lo pensó y ella habló entre sí. Y la palabra entre sí quiere decir pensarlo y hablar en silencio. O sea, que lo que ella creyó por dentro lo manifestó, porque la palabra dice que ella se propuso y ella entró en movimiento. Correcto. Entonces, hay personas que quieren el milagro, pero no quieren moverse. No les muestran a ti una actitud de que lo quieren. O sea, se quedan como que, ¿entiendes? Tenemos que ser como Bartimeo, que Bartimeo pidió el milagro, pero tuvo que pelear por el milagro. Claro, Entonces, siempre la comunión va de la mano con la actitud. Eso como tú dices, un ejemplo que tú, mi amor, te amo. ¿Entiendes? Va a decir, pero yo no sé, pero ¿y qué te pasa que te noto raro? exacto, exacto. Entonces, así mismo creo que pasa con Dios. Yo sé que me adoras, pero Exacto. ¿qué te pasa que Pero te noto te raro? noto raro. Dios mío, interesante. Sí, así. Eso, fíjate que eso de la actitud también aplica para la fe. Es un tema que también me apasiona mucho, aparte de la adoración, es la fe. Y es que la gente a veces cree que la fe es una varita mágica. Y eso no funciona así, papá. Así es. Tengo un segmento en las redes sociales que le puse ese nombre. Eso no funciona así, papá. Wow. Porque, ¿qué pasa? Vemos una de las historias más conocidas desde pequeño en la Biblia, te ponen en la escuela dominical. David y Goliat. David tenía fe, Así es. ¿verdad? David oró porque le dijo, tú vienes contra mí con espada, lanzas a la jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el cual tú has invocado. Él declaró palabra, guerrió, le dijo todo, pero no se quedó allí reprendiendo. Así es. Ahora, gigante, muérete, te cae en el nombre. No, no. David agarró, tengo fe, Así es. pero la fe sin obra es muerta. es Entonces, muerta. él agarró una piedra y se la lanzó. Se la lanzó. Ahí Humanamente, una piedra no iba a tumbar al no, gigante. Jamás. Pero está la acción, Exacto. la actitud, lo que tú estás diciendo. Otro ejemplo podemos ver cuando iban subiendo al templo de la Hermosa, que dice en Hechos capítulo 3, dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Dijo, en el nombre de Jesús levántate y anda, y no pasó nada. Fíjate que ellos oraron y no pasó nada. Si tú lees allí, dice, en el nombre de Jesús levántate y anda. Dice, tomándolo de la mano, lo alzaron y en ese momento se afirmaron los tobillos. Así es. No se afirmaron cuando oró. Dios. Los tobillos se afirmaron cuando ellos accionaron. Dios. Entonces, tú puedes tener fe, pero si no la usas, Amén. o sea, una cosa es tener fe, Así otra es. cosa es tener el valor para usarla. Así es. Porque tú dices, ora por esa persona que está paralítica. Orar es fácil. Difícil es que vamos, quítale la silla y vamos a levantarla. Exacto. Wow. Eso es accionar. Eso es accionar. Eso es fe. Eso- Y cuando Dios ve eso, dice, no, pero este tipo es un loco. Déjame creer. Es igualmente que Pedro, que Jesús le dijo, Pedro, ven. Pero él accionó. Se bajó. Se bajó, puso un pie, Eh. puso el otro, se estaba hundiendo, pero tiró para adelante. Claro. A mí me da risa porque o sea, yo leo la palabra y la leo como mi personalidad. Yo me imagino las escenas como una forma cotidiana. Ay, Pedro caminó
Y cuando comenzó a hundirse, Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo dije, bueno, pero si Pedro tuvo poca fe y se bajó de la barca, ¿qué nivel de fe tenían los que no se bajaron? Es verdad, si Pedro tenía poca. Tenía poca y se bajó. Pero los que no se bajaron. Yo creo que ni en ellos creía. Que no sé qué pasó ahí. Hay cosas en la Biblia que, mira, mucha enseñanza. Sí. Enseñanza. Entonces, y lo duro es que lo que criticaron a Pedro, ellos no tenían ni poca ni mucha. Porque hay gente que son expertos criticando a veces el éxito, ¿verdad? Donde hay un choque en medio del fracaso, porque hasta un coro le sacaron a Pedro, de que hombre de poca fe, pero sal tú. Bueno, sal tú, ¿ves? Sal tú, sal tú y cántamelo ahí. Cántamelo caminando sobre el agua. Dios mío. Entonces, cualquiera... Es que en Venezuela van las dos cosas juntas. Cualquiera expresa algo de afuera, pero cuando tú tienes el zapato, como decimos acá, es igualmente que yo siempre digo, no es lo mismo desde la grada decirle a un pelotero, tú no sirves, te ponchaste. No es lo mismo yo decirlo desde la grada que yo estar en ese momento con el bate en la mano. Claro. Entonces cualquiera te critica de lejos, pero lo duro es tú tener el bate en la mano. Ahí es donde se siente las cosas. Entonces, este mensaje, ¿verdad? Esta gran enseñanza que Dios nos ha traído es porque Dios quiere despertar en nosotros una actitud, porque todo lo queremos fácil. Todos queremos que Dios nos lleve los peces en la mano. El mismo Pedro, Dios lo bendijo a través de los peces, pero él tuvo que remar. Por supuesto. ¿Entiendes? Eso no fue de que Pedro, estoy aquí. Es que es lo mismo, o sea, con la fe, yo creo que ha hecho mucho daño en la iglesia general, que hemos pensado que la fe es una varita mágica. ¿Entiendes? Y en realidad, voy a decir algo aquí y después lo explico, pero en realidad la fe no es suficiente. Wow, así es. La fe no es suficiente. ¿Por qué? Porque la Biblia te dice en 2 de Pedro, dice, por esto mismo, a la fe añádele virtud. Así es. Entonces tú puedes tener fe en un negocio que Dios te está dando, pero tienes que añadirle virtud, tienes que prepararte, tienes que estudiar, tienes que saber. Después dice, a la virtud entendimiento. Y ahí hay otra enseñanza más. Al entendimiento, dominio propio. Y al dominio propio, amor fraternal. Y al amor fraternal, y te da una lista, va una cadena. Y después te dice, si hacen estas cosas, evitará ser improductivo e inútil. Dios mío. Entonces, las personas quieren o creen que solamente fe. Yo tengo fe. Yo tengo fe que Dios me va a prosperar. Y me quedo aquí sentado. Sí, Señor, prospérame. Eso no funciona así, papá. Así es. O sea, Dios te va a prosperar, pero tienes que trabajar. Exacto. La Biblia dice que Él bendice la obra de tus manos. Así es. Ojo, yo sí creo y he vivido, experimentado lo sobrenatural de Dios. Amén. ¿Ok? Ahora mismo nos tocó realizar una operación a nuestra hija, que ese es otro testimonio que en otro programa lo contaremos, y tenía un costo de $12,000. Y sí me moví, hice por allá, busqué, vendí cosas, trabajé, pero a fin de cuentas fue Dios que hizo el milagro y proveyó la plata. Así es. Pero tú tienes que moverte. Exacto. O sea, no, la fe o el evangelio, los que están viendo por allí, no es una varita mágica, señores. La fe es movimiento. La fe tienes que moverte. Así es. Si no, me estás mintiendo. Amén. La fe es, como dice el versículo, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es como un cheque. Yo lo veo como un cheque, porque tú tienes el cheque, tienes la fe de que te pagaron. Amén. Tienes la convicción, no estás viendo la plata, pero tienes allí. Así es. Pero ¿qué pasa si tú no vas al banco a cobrar el cheque? Así es verdad. Se queda el cheque. Tengo el cheque aquí y no vas a poder usar la plata. Exacto. Entonces, la fe es el cheque, tienes que accionar, ir al banco y sacar el dinero. Exactamente. Pero muchas veces creemos crear una magia. Señor, prospérame. Señor. Y el cheque, transfórmalo en plata. El cheque transfórmalo en plata. Tienes que moverte al banco, tienes que agarrar tráfico, tienes que pagar un Uber, tienes que invertir para poder cobrar el cheque. Y es lo que la gente no quiere. Quiere que el cheque se transforme. Y eso no funciona así. Así mismo. Wow, extraordinario. Verdaderamente que Dios es un Dios que cada día más aprendemos más de él. ¿Verdad? Hay cosas que muchas personas detrás de cámara no entendían, quizá ignoraban, pero esta vez se sentaron a meditar y de verdad que
lo que Dios ha traído a través de ti ha sido de gran, pero de gran Qué bueno. bendición. Y como el testimonio un poquito extenso, ¿verdad? Que estamos aprendiendo cosas extraordinarias y lo que le estamos dando un pequeñito resumen respecto al libro también y respecto un poquito de tu testimonio y luego entraremos en la segunda parte, que más adelante la gente quedará impactado respecto a tu hija, tu ministerio, etcétera. Ahora bien, para culminar acá, aquí rapidito, ¿qué te motivó dentro del Evangelio a relacionarte con la música y los instrumentos? ¿Qué fue lo que te motivó a conocer un poquito el secreto del instrumento, del sonido, el piano, la batería? Aparte de que eres un hombre de Dios, predicador, y te destaca en ciertas áreas ministerial. ¿Qué te llamó la atención los instrumentos que se utilizan, ¿verdad?, para honrar, homenaje y adoración al Dios de los cielos? Sí, bueno, desde pequeño soy la primera generación de músicos en mi familia. Hay que destacar eso allí. Eh, Siempre me gustó mucho y a medida que me iba preparando, tuve algunos inconvenientes, nos mudábamos de ciudad, todo esto, pero siempre estuvo eso allí. Y cuando tú vienes a ver que la música influye en todo, creo que es una de las pocas cosas que te influye en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Tú puedes ver que tú pones una película y si pones el televisor en mute, la escena puede ser de guerra, puede ser de acción, puede ser una escena romántica, pero no te transmite absolutamente nada. Nada. O sea, si está en mute, tú no transmites nada. La misma escena, dependiendo de la música que tú le pongas, va a causar algo en ti. Y creo que eso es una de las cosas que me llamó mucho la atención porque es una manera universal de hacer llegar un mensaje. Wow. La música, como dicen, es el lenguaje universal. Yo he tocado con personas que no hablamos el mismo idioma. He llegado a lugares donde no conozco a los otros músicos y llegamos a hacer música juntos. Dios. Entonces, la música te abre puertas que otras cosas no te pueden abrir. Dios. Puertas que... Otra cosa que me ayudó a enamorarme de la música es que los deportistas llegan a un momento que tienen que retirarse de la carrera. Wow. Hay personas que no pueden seguir, pero la música tú puedes tener la edad que sea y vas a seguir. De hecho, podemos hablar que el pastor cuando el Señor venga ya en el cielo no va a ser pastor. El apóstol no va a seguir siendo apóstol. El profeta tampoco. Así es. Pero todos vamos a seguir adorando. Adorando. Aleluya. Así Entonces, es. la música es una profesión por la eternidad. Wow. Una profesión eterna. Jamás te vas a retirar de la música. Siempre hay algo más que aprender. Wow. Y pues es una manera muy fácil de extender el reino de Dios. Hay otro tema que también tocamos allí en el libro que habla de la música secular y música cristiana. En realidad no hay música secular ni hay música cristiana. La música es un instrumento. Este micrófono, porque está en excelencia cristiana, yo no puedo decir que es un micrófono cristiano, ni es que es un micrófono inconverso, ni un micrófono secular. Él es un instrumento y depende, el que lo usa es cristiano o no lo es. Y así pasa con la música. Wow. ¿Entiendes? Música cristiana, música secular. Y la gente critica mucho eso, Dios. de que no escuches música secular. Pero si no escuchas música secular, tampoco veas películas seculares. Wow. A ver, todo depende del tipo de música que se escucha. Exacto, hay música buena, o hay música que te edifica, o hay música que te hace daño. Hay películas que te edifican, hay películas que te hacen daño. Pero la música en realidad es un instrumento. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, es un instrumento que tenemos que usar Así es. para extender el reino de Dios. Así es. Sí, obviamente tienes que ser selectivo porque no toda la comida es buena. Y- Tú no y- puedes pasar comiendo carne todos los días porque te vas a enfermar. O solamente... Entonces así pasa con la música. Tienes que tener la madurez en el Señor para saber que si esa música te va a edificar o no. Exacto. No, ninguna música es mala. Todo depende lo que tú consumes y todo depende para quién a quién tú le diriges esa música. Exactamente. Porque hay personas que cantan, pero el corazón de ellos no lo está dirigiendo al Dios de los cielos, sino a otras cosas. Correcto. Entonces todo depende de lo que tú consumas. Si edifica tu vida, buen provecho. Y si no edifica tu vida, Quítalo. quítalo. Porque la palabra dice que todas las cosas
me son lícitas, Pero no me no te conviene. dan. Entonces, lo que no alimenta tu vida espiritual, lo que te desconecta de Dios, lo que te desactiva, lo quita. Entonces tú consumes lo que te conecta más a Dios, que es una bendición para que nuestra mente, nuestro corazón pueda mantenerse conectado al Dios de los cielos. Así Y es. de verdad, ungido, Dios mío, yo he escuchado mensajes respecto a los instrumentos, pero Dios cada día más siempre nos va enseñando y ha adquirido enseñanza extraordinaria. Muchas personas detrás de cámara que veían las cosas significantes, algo común, y donde quedé impactado respecto a la enseñanza que tú dabas de los instrumentos, que tú dijiste que depende del instrumento, si está desafinado, el sonido que tú estés esperando no lo va a dar correcto porque está desafinado. Entonces entra en un proceso de afinación, pero eso pasa con nuestra vida espiritual, que nosotros somos un instrumento, pero cuando estamos desafinados, estamos desalineados, Claro. obviamente Dios lo alinea para que todo salga a la perfección. Así que si tú estás siendo afinado por Dios, aguanta un poquito más que a ti es que te conviene, para que el que te escuche puedan entender que lo que tú estás dando lo estás dando con excelencia. Ay, estoy Exactamente. aprendiendo, estoy aprendiendo. Gloria al Señor. Prepárese a la segunda parte. En la segunda parte estaremos hablando un poquito más respecto a su ministerio, de los años que tiene en el Evangelio, ¿verdad? Los procesos que ha vivido en el ministerio, y también hablaremos un poquito más de la vida del ministro, cómo nació su hija, que fue un proceso muy fuerte. Se va a hablar un poquito cuál fue el motivo de gastar muchísima plata respecto a la enfermedad que tenía su hija. Los médicos le dieron 24 horas de vida. Hablaremos un poquito cómo la esposa del ministro oró por su hija, ¿verdad? Y la oración de ella pudo sobrepasar las palabras negativas de un médico. Así que nosotros respetamos a los médicos, respetamos la ciencia médica, pero nuestra fe nunca es estudiada ni en un papel ni en una universidad. La fe depende de tu actitud y del conocimiento y del corazón que tú tengas hacia la presencia del Señor. Ahí conoceremos un poquito más de los milagros que Dios ha hecho en la vida del ministro. Profeta de Dios, te voy a regalar 3 segundos más para que haga una oración por esa hermosa persona que están detrás de cámara, para que cada palabra que Dios ha dado a través de ti pueda ser de bendición para muchos. Amén. Papá, en esta hora te doy gracias por permitirme la oportunidad de estar aquí en Excelencia Cristiana. Y te pido que cada palabra que se ha dado aquí el día de hoy, a cada persona que llegue, que vea esta transmisión en vivo o en reposición, que pueda tocar el espíritu, el alma y el cuerpo, así como tu palabra es de doble filo, que llega hasta los tuétanos, y que a partir de hoy podamos expresar la adoración con todas nuestras fuerzas, no solamente decir que lo sentimos, sino que podamos expresar y que podamos adorar con aún más pasión de los que adoran en los estadios. En el nombre de Jesús te lo pido, papi. Amén. Impresionante, señores. Wow, la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Hemos recibido una enseñanza extraordinaria, el testimonio del profeta impactante, ¿verdad? En la segunda parte, prepárese, vamos a conocer un poquito más, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho. Respecto también, ya todos sabemos, respecto a este poderoso libro. Escuchen, vean acá, mire, dice el instrumento perfecto. Allí usted va a conocer que el verdadero instrumento de Dios no es un piano. El verdadero instrumento de Dios no es la guitarra, no es la batería. El verdadero instrumento de Dios eres tú y soy yo, ¿verdad? Y para Dios hacer cosas extraordinarias y todo pueda salir con excelencia, necesitamos ser afinados por Dios, alineado por Dios. A veces afinar, apretar tuercas para que la batería suene con éxito, apretar la tuerca un poquito doloroso, pero no conviene y vale la pena. Así que el ministro pudo dar el detalle que en Amazon, ¿verdad? Lo pueden conseguir. Y le voy a regalar un segundo más al ministro para que dé sus redes sociales. Así usted puede buscar, contactar, hacerle preguntas, cómo puede adquirirlo, etcétera, etcétera, etcétera. En las redes sociales. Sí, ¿No? @Isdaviel en todas las redes sociales. ISDAVIEL
B pequeña IEL, Isdaviel, en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, @Isdaviel, súper fácil. Excelente, gloria al Señor. A la misma vez, se lo recomiendo. Yo quedé loco con este libro. A Dios la gloria por los siglos de los siglos. Su amigo y hermano, como siempre, Joselito Pérez. También puede buscar la página Excelencia Cristiana, el canal de YouTube. También puede buscar nuestro canal de YouTube, Joselito Pérez Oficial. Allí estamos subiendo también algunos contenidos. Y nuestra página de Facebook, Joselito Pérez. Allí estamos a su orden. Que el eterno Dios nos bendiga a todos. Amén. Hoy, mañana. Y siempre. Amén.